Bienvenidos a su programa de cada noche, el toque de queda de las noches, en contexto, señores, y el día de hoy un programazo. Pero antes, permítame decirle que a mi derecha hay un hombre de izquierda, y nada más y nada menos que el compadre Don Freddy Aguas Vivas, que está aquí. Buenas noches, Don Freddy. Buenas. Bienvenido a este toque de queda. Y a mi izquierda un hombre de derecha. Así mismo es. Allá también, a la derecha, un hombre que dice de centro. De Dios. Sí, de Dios, ¿verdad que sí? Teología de la liberación. Así mismo es. El sacerdote, cura párroco, padre Marino Alcántara, ¿verdad? De la Iglesia Católica Apostólica Brasileira. Qué gran privilegio cada noche compartir con el padre Marino Alcántara. Diócesis Padre Montesino. Padre Montesino. Claro. Así es. Y el día de hoy, en este programazo también va a estar ausente nuestro señor director y coordinador, el doctor Imán Reyes Cruz, quien está viendo el programa en este momento. Está aquí con nosotros por asuntos profesionales, pero hoy tenemos un invitado de lujo. Sí. Hoy vamos a hablar largo y tendido de un tema de interés nacional. Usted no se puede mover de ahí. Y es nada más y nada menos que el mercadólogo, politólogo, hermano y amigo de este espacio, Janel Ferrera, que está con nosotros el día de hoy. Janel, bienvenido a En Contexto. Agradecido de la invitación, con personas que admiro mucho, que siento mucho respeto por el trabajo profesional que están haciendo en la televisión dominicana. Y para mí un privilegio compartir con ustedes tres y saludar a don Ismael, que tenemos tantos años de amistad. Así es. También excusar al amigo Héctor Vázquez, quien se estará integrando ya a este equipazo. Mañana ya está ahí con nosotros, don Héctor. Y está monitoreando. Hace falta. Hoy está, me dijo que viene con unos guantes. Sí. Bueno. El amigo Héctor Vázquez. Bueno, señores, vamos a entrar en materia de inmediato. Vamos a permitirle que sea el amigo don Freddy Aguas Vivas, que le haga la primera pregunta al invitado de hoy, al amigo Janel Ferreras. Que es un historiador. Así es. Un historiador. Hacer la primera pregunta es un poquito complicada porque Janel tiene una vasta experiencia en muchos temas que son trascendentes y que necesitamos abordar. Sin embargo, yo pienso que es necesario como politólogo que le des una lectura a la situación, a la coyuntura política de este momento, de este ahora. El gobierno, qué está haciendo el gobierno, qué está haciendo la oposición. ¿Cómo tú ves el engranaje político que se está desenmadejando en un momento en el que estamos como a 4 años y medio de las elecciones? Entonces, es un lío. Mira, la política dominicana tiene como norma de que no hay vacaciones. Nosotros, el 27 de febrero del 1844, un grupo de jóvenes, en el 1838, Juan Pablo Duarte origina la Trinitaria, luego se integran los padres de la patria, Matías Ramón Mella, Francisco de Rosario Sánchez, otro grupo, el grupo de Bobadilla, el grupo de los del Este, de Pedro Santana. Pero desde esa época hasta la fecha, la República Dominicana, independientemente de las interrupciones de la Primera, la Segunda, la Tercera República, siempre está en campaña. En un momento estamos entre azules y rojos, luego estamos entre bolos y coludos, luego estamos entre lo de Santana y lo de Báez, luego estamos entre lo de Balaguer y Bosch, luego estamos entre lo de Trujillo y antitrujillistas, luego estamos entre lo de Leonel y Danilo, y ahora, en el 2025, nosotros seguimos con esa campaña permanente del Estado Dominicano a través de luchas soterradas que se dan a través de los partidos políticos. Ahora, ¿qué sucede en la actualidad? Si nosotros hacemos una evaluación del sistema político dominicano, el sistema político dominicano, después de la muerte de Balaguer, sin quizás cometió uno de los errores más importantes en su tragedia contemporánea, y es la eliminación de la escuela de cuadros de los partidos políticos. Aquí nosotros hemos incluido el marketing estratégico dentro de las campañas políticas y hemos olvidado que la base fundamental de un sistema de partido político es saber quiénes son, de dónde vienen, hacia dónde van. ¿Por qué izquierda? ¿Por qué derecha? ¿Qué es socialdemócrata? ¿Qué es una figura que pueda aportarle en la municipalidad? ¿Cuáles fueron los aportes de Duarte? ¿Cuál fue la ambición de los fundadores de la República? Y la mayoría del liderazgo político dominicano en la actualidad lo que quiere es estar sentado en la silla, no importa cómo sea, sin pensar en el futuro de la sociedad dominicana. Por eso la mayoría de los planes son a corto plazo. Es más,
el sistema de transporte público llamado ONSA, ¿quién lo crea? Leonel Fernández, ¿cierto? Sí. Así es. Pero antes de la ONSA... Antes de la ONSA tuvimos una trate. Exactamente, una trate. Pero en el futuro no muy lejano tendremos otro sistema de transporte con otro nombre. O sea, los dominicanos hemos carecido de planes a largo plazo sin importar quién gobierne. Y esa es la diferencia de los avances norteamericanos, por ejemplo, o en algunos países europeos que tienen un plan a largo plazo y que la continuidad de ese plan es responsabilidad del que llegue. Hoy, la división de los partidos políticos y la ausencia de meritocracia ha producido una baja. Sin embargo, yo tengo que decir de que nuestro sistema sigue siendo un sistema sano, en el sentido de que aquí hace muchos años que no se interrumpe un periodo constitucional. Eso de golpe de Estado, como en algunos países centroamericanos, eso de guerra soterrada, eso de guerrillas armadas, nosotros no tenemos esos problemas. Nosotros tenemos problemas de ponernos de acuerdo en un tema como el 4% para la educación, en la aplicación de los recursos, no en la captación de las finanzas. Nosotros tenemos problemas en que si el flotante es alquilado o lo compramos. Nosotros tenemos problemas ahora con la habilitación de un espacio respecto al jardín botánico, pero nosotros no tenemos problema de golpe de estados. Nosotros no tenemos problema de crisis organizada, de milicia, de secuestro. Desde el 63 no ha habido intento de golpe de Estado. Y eso es Ha habido intentos, pero no serios. No, y por lo menos no hay manifestaciones serias. Y yo creo que ese es el principal legado de los partidos políticos, que para mí es la piedra angular de la democracia. Sin partidos políticos no hay democracia. Y por eso yo estoy de frente con algunos actores de la sociedad civil que no quieren pertenecer a los partidos políticos, pero quieren gobernar. Y utilizan el mecanismo siempre de denostar la participación desde una trinchera muy cómoda para luego pertenecer a todos los gobiernos en todos los momentos. Muy bien, muy bien. Bueno, ha enfocado, perdón, ahí lo de golpe de Estado como una cosa muy buena, es verdad, pero a veces uno siente, pero qué pena, porque con los niveles de desorden, de quítate tú para ponerme yo, y tú no ves ninguna diferencia en los partidos políticos, en el sistema a la hora de gobernar, porque son como si fuera un reciclaje uno de otros. Y yo no veo que esté tan sano. ¿Tú sabes por qué? Porque aquí se habla de 3 poderes del Estado, pero en realidad aquí hay 5 o más. Porque después de los 3 poderes tradicionales que no han metido en la cabeza, el municipal, el ejecutivo, el poder judicial, que el poder... los poderes del Estado. Los 3 poderes del Estado. Pero aquí hay 2 poderes que han penetrado la política dominicana más que nunca. Aquí el narcotráfico ha penetrado la política a todos los partidos. Entonces, esos poderes están orbitando. Uno más que otro. Uno más que otro. Están orbitando ahora mismo. Aquí se está hablando de sicariato. Aquí, hasta Estados Unidos ha dicho que aquí hay presencia de carteles ya aquí instalados. O sea, y entonces cuando hablamos de democracia, y uno se va a la etimología, usted que es un experto, un gran historiador, en esa etimología, poder del pueblo. ¿Qué poder tiene el pueblo aquí? Mira, eso tiene una respuesta y yo creo que sociológicamente es entendible la preocupación, porque real y efectivamente eso se manifiesta el día de las elecciones, la tragedia. Aquí hay un decálogo. Hace más de 10 años yo escribí un artículo refiriéndome al comportamiento electoral del pueblo dominicano el día de. ¿Cuál es la dinámica alrededor de los centros de votación en la sociedad dominicana? Escuchen bien. Dame lo mío. ¿Cuánto hay para mí? Conmigo nadie ha hablado. Mamá está enferma y yo no he cenado. Esa es la logística. Esa es. Pero aquí hay jóvenes. La logística. Aquí hay jóvenes que alrededor de un centro de votación se reúnen al mediodía, el día de las elecciones del año tal, y cuando llega Aguas Vivas, llega el padre, le pregunta, mira, nosotros somos 10 votos, no hemos votado. Y son reales que no han votado. Pero nosotros estamos bebiendo de las 8 de la mañana. Mamá no ha cenado y el zinc se está mojando. El motor mío está fundido. Y ese grupo de delincuentes sale de ahí con 100,000 pesos en la mano, porque el que quiere ser diputado tiene el dinero. Entonces, ¿qué pasa con lo que tú mencionas del narcotráfico? En una sociedad sin identidad, sale electo el que tiene el dinero, porque hay un poder paralelo al poder político, que es el poder económico. Y no siempre sale el comunitario elegido por el pueblo que va a representar. Sale el que tiene el dinero. Y como la gente cobra por voto,
luego no tiene la moral de exigirle a ese representante en la sala capitular, en el Congreso o en cualquier poder público que lo represente bien. Pero tú no puedes exigirlo porque tú vendiste tu voto. Lo otro es mentira. El Estado profundo, o en términos de etimología inglesa, el Deep State, siempre ha dirigido. Siempre ha dirigido. Nosotros tenemos muchos años sin que el pueblo es posiblemente la excusa más suave sobre la representación de los poderes. Pero aquí cuando el poder económico del Estado quiere meter una ley en el Congreso y evacuar esa ley en menos de 72 horas, lo hace. Y ahí va mi siguiente pregunta, Janel. Hablamos de que tenemos una democracia porque no tenemos golpe de Estado, no tenemos grandes dificultades, guerrillas, como hay en otros países centroamericanos. Pero se dice, tras bastidores, que realmente el pueblo no elige sus gobernantes, que el pueblo no elige sus congresistas, que lo elige el poder económico, que lo elige el dinero, que lo elige los empresarios que aportan a tal o cual campaña y por tanto estos son los que tienen más opciones de llegar al poder. Lo vemos con los banqueros, lo vemos con los narcotraficantes que llegan al Congreso y lo vemos que ya no se trata de meritocracia, sino de dinerocracia. Entonces, ¿se puede hablar de democracia cuando las autoridades son electas por el dinero? No, pero la pregunta, y yo no estoy aquí para hacer preguntas, sino como invitado, pero si yo te pregunto a ti, ¿cuáles son las 5 figuras a futuro que tú entiendes que son presidenciables en la sociedad dominicana? Bueno, y tú me vas a mencionar 5. Sí, sí. Mencióname 5. Podemos hablar del presidente Fernández, Sí. para repetir, Omar Fernández, Sí. Carolina Mejía, Eduardo San Lobatón. Podemos hablar de... Guido Gómez Mazara. por ejemplo, ¿no? Para poner alguno del PLD, Charlie Mariotti Jr., tú tienes, por ejemplo, Francisco Javier García, por ejemplo. Es muy probable que todo lo que tú has mencionado, independientemente de que hay una construcción, en el caso de Leonel Fernández, hay que sacarlo de la lista, porque Leonel fue 3 veces presidente de la República. Y yo no creo que nadie alcance la primera magistratura sin talento. No, eso... Hay gente que hablan de Donald Trump, y yo le digo, nadie gobierna un Estado Nadie sin llega a ser talento. presidente sin talento. Tú puedes tener Así de muchísimas simple. debilidades, pero tú tienes que tener alguna luz. Ahora, los presidenciables de la sociedad dominicana, de la muerte de Trujillo hasta la fecha, son producto del marketing político y estratégico. Aquí hay gente con muchísimo más mérito que todos ellos, que nadie lo menciona. En el pueblo dominicano, posiblemente uno de ustedes 3 tenga mayor compromiso patriótico. No, espérese. Usted me dijo que era 5 y ahora usted me acaba de decir que hay gente con mucho más mérito que ellos. Deme usted 5 de esos tiene más mérito que eso. No, pero hay muchísimos. No, deme usted 3 por lo menos. Por ejemplo, Deme 3. el mayor general Valerio García Reyes, en la honrosa condición de retiro, para mí, está más preparado que todos ellos. 1. Milton Ray Guevara, para mí, Buenísimo. está más preparado que todos ellos. Anóteme con ese. 2. Alburquerque. Castillo Pantaleón, por ejemplo, está para mí más preparado que todos ellos. Te mencioné 3. Muy bueno. Ahí está Yo bien. un cuarto te doy yo. Bien. No, usted es invitado aquí. No, Ismael Reyes. Que Pon- tiene el pongámosle- mejor programa político que se ha presentado en este país. Lo presentó. Póngamelo en el Ismael 1 Reyes. entonces. Entonces tiene- Pero cámbiame, no pongan el 4, póngamelo en el 1. Tiene condiciones. Entonces, ¿qué pasa? La realidad es que la población, en medio del burdel de los teatreros, va colocando personas que ya nosotros tenemos elegido el presidente del 28. Sí. Claro, sí, según el Estado profundo. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Yo le tengo una mala noticia. Entre lo que se dice y lo que va a pasar, va a llegar en cualquier momento el vengador social. Explica Nosotros eso. estamos, Explica eso. nosotros estamos a ley de 5 años de cumplir 100 la llegada de Trujillo. De hecho, un día como hoy, como este programa en vivo, un día como hoy, hace 100 años, Trujillo habría sido colocado como comandante del ejército. Un día como hoy. Un día como hoy. Sí, 100 ascendido años, a 100 coronel en el 1800. 1900. Sí, en el 1900. Entonces, ¿qué pasa? 1927. Cuando Trujillo llega al ejército, que es el primer general académico del Estado Dominicano, Trujillo llega y en menos de 7 años pasa de oficial a coronel. No es verdad que Trujillo quería ser presidente de la República, eso es mentira. Trujillo llega presidente de la República cuando ve las condiciones entreguistas de Horacio Vázquez, que le entrega a los haitianos 6.500 kilómetros cuadrados. Por eso entre el Tratado del 29 de Horacio Vázquez con el presidente Luis Bornó,
hay un tratado que es un referéndum de entendimiento entre Trujillo y Estenio Vicen en el 1936. Y Trujillo recoge 5 veces a los haitianos y luego el 3 de octubre del 37, lamentablemente la historia reconoce como el corte de Perejil. Pero ¿tú crees que Trujillo era presidenciable? No, es el producto de que del momento histórico. Y es una hechura norteamericana. Y estuvo aquí sirviéndole al imperio mientras pudo. Porque esa es otra realidad. La soberanía nacional siempre va a depender del imperio que manda. El mundo está banda hoy. Aquí hasta la iglesia está banda. ¿Pero a banda con quién? A banda de un lado y de otro. Aclare eso, pero no. A un lado o de otro. El mundo hoy no tiene equilibrio. El mundo tiene hoy 7 países que conforman el G7. Estados Unidos, Canadá, Alemania, Reino Unido, Japón, Francia. Los BRICS son mayor potencia. Sí, pero los BRICS arranca con una formación de 4 estados primero. Brasil, Rusia, India y China. Sí. Un año después de la creación de los BRICS, se suma Sudáfrica, que era la única diferencia que tenía el G7, que no tenía países africanos. Pero ahora se suma Egipto, Etiopía, Irán, Emiratos Árabes y Indonesia. Ellos representan la mitad de la población mundial y el 42% del comercio. El que no esté en un bloque o en otro está perdido. Nosotros tenemos una diplomacia diferida. ¿A quién nosotros representamos? Nosotros estamos del lado del G7. Sí. Porque en este país todavía siguen mandando el imperio. Los BRICS y el G7. Claro, esa es la realidad. Entonces, dos bandos. Partiendo de esa fotografía, la producción no falla aquí. Nosotros tenemos una situación política. Hay que alinearse en un bloque o en otro. Y el marketing estratégico, si el pueblo dominicano tuviera capacidad y conciencia crítica de elecciones, no votara por un Congreso que la mitad de los diputados no tienen la capacidad de entonar las notas del himno nacional solo. ¿Cómo? Claro. Pérez, no, Pérez. Los diputados ¿Cómo los diputados no van a saber el himno? No, si tú pones un diputado repítame solo, esa parte, ¿cómo fue? La mitad del Congreso para ser reservado, si tú lo pones solo en un cuarto oscuro a declamar el himno nacional, estrofa por estrofa, posiblemente lleguen a la tercera o a la cuarta. No se saben el Yo himno me sé nacional. las 12 estrofas. No, pero no puede ser. Sí. Bueno, pero hagan el ejercicio. No, pero no es los diputados. Los diputados nos representan al Congreso, son gente preparada. No, pero yo no estoy hablando de preparación. Pero tú puedes tener preparación en formalizar una pechuga de la Golden Blue. Sí. O tú puedes hacer una costilla al estilo de la miel. Tú no estamos tratando usted a los diputados. Janel, vamos a porque hay un tema que es interesante que lo abordemos. Está tirando duro, Janel. Es lo siguiente. ¿Estamos nosotros preparados militarmente, socialmente, cívicamente, preparados para enfrentar una potencial estampida de los haitianos para el país? Cuando nosotros recibimos la invasión haitiana del 1822, teníamos más debilidades que hoy. Más. Éramos menos, había menos herramientas. La sociedad dominicana del 1822 era una sociedad dominicana que estaba inmersa en juegos de azar, en vironá y en gallo y en gallera. La gallera era el pasatiempo fundamental de los hombres. Recuerdo que narra la historia que cuando Juan Sánchez Ramírez y el brigadier Juan Sánchez Ramírez y su ayudante, el capitán Núñez de Cáceres, derrotan a Ferrán, que era el remanente de Leclerc de los franceses, sí. Que los haitianos cuando pasan en el 805, no es verdad que vienen solamente a hacer el degüello. El degüello fue una reacción en cadena. No logran vencer a los franceses y en su retorno en Moca y en Santiago terminan haciendo el degüello. El degüello de Moca. Y cometieron también lo que se llama la caravana de las violaciones. Cientos de dominicanas fueron llevadas a Haití en condiciones de esclavas sexuales. Hoy los dominicanos tenemos más valor, estamos mejor equipados, tenemos mejor conciencia, tenemos mejor alimentación y tenemos mucho más coraje. ¿Cuál es el detalle? Que el pueblo dominicano da una respuesta cada 100 años, pero esa respuesta está a punto de salir. Cada 100 años los haitianos entraron en el 22, 1800, volvieron en el 1924. En ese tránsito de 100 años se quedaron con 6.500 kilómetros cuadrados. San Miguel de la Atalaya. No podemos recuperar esos kilómetros. Bueno, ya no, porque en geopolítica... Rusia está recuperando sus terrenos, China quiere Taiwán, Rusia
Rusia tiene el arsenal nuclear más grande del mundo, 5.582 bombas nucleares. Sí. La última bomba. Nada más necesitan 3 o 4. No, la última bomba que se detonó en el mundo en temas de conflictos bélicos, me refiero a la bomba de Hiroshima y Nagasaki, tenían entre 16 a 22 kilotones. Una sola bomba de las de Rusia, de las más pequeñas, tiene 200 kilotones. Rusia lanzó un misil llamado Oreshny, sin ojivas nucleares, que vuela más de 20.000 kilómetros por hora. Y ya la Unión Europea se dio cuenta que se puede destruir completa en 15 minutos. Entonces, la recuperación de un territorio... ¿Que se puede destruir completa? En 15 minutos. Sí. La Unión Europea. Completa. Rusia destruye a toda la Unión Europea en 15 minutos con el misil Oreshny. Potencia, sí. Sin problema. Entonces, no es un tema de errores de cálculo. Todo lo otro es mentira. Aquí hay mucha gente hablando de que Rusia pierde. Rusia tiene una guerra sitiada con Ucrania. Y lo que quería Rusia lo logró, que era la salida a Crimea a través del Donbass. Que Crimea es lo más parecido al regalo despechado de un hombre. Crimea era de Rusia. Es como que usted le regala un carro a una mujer y el carro está a nombre suyo y la mujer el tercer día lo botó a usted y montó un moreno mático. ¿Y tú no crees que Rusia realmente, además de Crimea, quiere Odessa para tener el control de la salida del Mar Negro? Bueno, pero no hay posibilidades de entender en finalidad lo que quiere Rusia. Lo que te quiero decir es que Rusia está haciendo con Ucrania lo mismo que Estados Unidos hace con Cuba. Aquí hay 3 naciones en el mundo que no deben hacer frontera entre sí. Por eso yo hablo de la diplomacia del colcho. ¿Qué hay entre un barco post-Panamá y el muelle? Hay una goma para que no se hagan daño. Ucrania es una goma. Tú no puedes colocar en Ucrania los misiles de la OTAN porque Rusia se va a defender. Por eso yo he dicho que en la narrativa de Occidente es muy cómodo decir que el bueno de la película es Volodymyr Zelensky y que el malo es Vladimir Putin. Es posible que en el juicio divino de la vida Putin salga absuelto y Zelensky sea condenado. Sí. Porque eso inició en el Euromaidán en el 2014. Entonces, regresando al tema del patio, sí, nosotros tenemos aquí una tragedia, que cada 100 años los haitianos entran y cada 100 años nosotros damos una respuesta. En 1844, con el grito de independencia, escuche bien, está conectado con el 1937. Lo que pasa es que la historia de Trujillo aquí se ha contado de forma muy acomodada por una sencilla razón. Trujillo fue el responsable de la creación del Estado moderno. Cuando Trujillo llega en el 1930, aquí corría el GU en el Cibao y el dólar en la capital. Y en cierta medida el dólar español también. El que crea la moneda dominicana es Trujillo, el Banco Central, el Banco de Reservas, las instituciones funcionales. Y esa riqueza que amasó el tirano dentro de la parte negativa de la tiranía fue repartida por quienes precisamente posiblemente tenían las tierras. Y en esa repartición, el origen de la riqueza había que ocultarlo. Por eso que nosotros, históricamente, se prohibió hablar de Trujillo. Yo he propuesto que la Academia Dominicana, el currículo dominicano, tiene que hablar de Trujillo porque fueron 30 años de historia. Así es. Y hay que conocer todo lo bueno de Trujillo y todo lo malo también. Que de hecho, el principal error que cometimos fue que destruimos toda la historia de Trujillo y con ella también destruimos lo bueno. Las cosas buenas del régimen, el amor a la patria. Ustedes saben que Trujillo, después de muchos años, crea la ley 700, que es la que establece que el himno nacional dominicano es parte del pabellón. Es Trujillo. La identidad de un pueblo se compromete a través de su bandera, su escudo y su himno. Y lo que le dieron consolidación al pabellón dominicano, lamentablemente, tengo que decirlo, fueron 2 dictadores, Lilis y Trujillo. Lilis que trae los restos de Duarte. Entonces, yo al final no creo que los haitianos tengan la capacidad, ellos van a hacer una haitianada en cualquier momento. Janel. Pero yo estoy convencido que la respuesta dominicana será del mismo nivel del 44 y posiblemente del 37. Janel, señalas que cada 100 años aproximadamente tenemos una invasión haitiana. Hoy día Haití está siendo controlado por bandas. Entonces, ¿usted entiende que esas bandas, que se ha dicho en más de una ocasión que se están acercando a nuestras fronteras, es esa oportunidad, es ese momentum de cada 100 años se va a repetir por ahora a través de bandas que pueden penetrar a suelo dominicano y que eso causa una reacción de los dominicanos?
A mí me gusta siempre quitarle la cortina al burdel de los teatreros. Porque cuando tú mencionas las bandas, yo tengo que decirte que las bandas son una creación. ¿De quién? Del caos que está dirigiendo la isla, no solamente Haití. La función de la banda es destruir toda la parte funcional de Haití para que los haitianos terminen de cruzar para este lado. Aquí hay un vaciado del territorio haitiano al territorio dominicano. De hecho, todos los problemas dominicanos tienen un solo nombre, un eje transversal. Yo te voy a hacer una pregunta, se la voy a hacer a los tres. Nosotros tenemos un problema serio en las camas de los hospitales, según la propia narrativa de las cámaras. Que a veces hay 20 camas y 19 ocupadas por haitianas y una dominicana. Pero también tenemos un entaponamiento en las aulas, que hay niños dominicanos que están de pie mientras los niños haitianos están sentados. No, que no entran a las aulas, que es diferente. No, entonces yo te voy a hacer una pregunta. Que no entran. Las mujeres que están en los hospitales pariendo y los niños que están en las escuelas sentados, ¿tienen un padre? ¿Tienen una familia? Esa familia transita por las calles. Eso está conectado con el entaponamiento de la ciudad. Es que Haití se mudó a Santo Domingo. Es que aquí no hay posibilidad de durar 120 segundos sin ver un haitiano. No importa donde usted te salga y cuente, ponga el reloj, 120 segundos. Aquí hay supermercados, sobre todo en Santo Domingo Este, que es mitad dominicano y mitad haitiano. Y en algunos lugares 80-20 a favor de ellos. Pero ¿cuáles fueron los sectores donde la mudanza haitiana de clase media, que era mentira, que dijeron que en Haití no había clase media, sí lo hay, y usted lo ve en los supermercados comprando a todas horas, con un sistema económico que se llama nómada digital? Viven en Santo Domingo, pero trabajan con empresas extranjeras, sobre todo Estados Unidos, Francia y Canadá. Y mientras el dominicano gana 14 y 20 mil pesos de salario, esos haitianos ganan 1.500 y 2.000 dólares mensuales. Cuando lo cambian, por eso aquí hay agencias de envío que si usted hace un estudio de mercado a través del lente del celular, se da cuenta que de 8 de la mañana a 5 de la tarde, el 95% de flujo de clientes son haitianos. Pero hay una realidad. El entaponamiento tiene que ver con la sobrepoblación haitiana en el territorio nacional. Porque ya se quedaron con los motoristas, se quedaron con el turismo, se quedaron con la construcción, se quedaron con la agricultura. Y son tan fuertes los haitianos que una jovencita en San Pedro de Macorís se le ocurrió montar un negocio de vender coco de agua a 50 pesos y su vida casi corre peligro porque los haitianos no le aceptaban el coco. Porque su naturaleza es esa. Ellos entran uno, luego entran dos y al final de ustedes no pueden entrar. Esa es la naturaleza haitiana. Y ante esa realidad nosotros tenemos que decir las cosas como son. Las bandas es una creación de marketing. Estados Unidos. Y es tan difícil someter esa, porque por ejemplo, si tenían el control de Puerto Príncipe, con sitiar la capital, tú tienes el control de esas bandas. ¿Cómo se controla un estado, Aguas Vivas? El estado se controla por los puertos, los aeropuertos y el sistema de suministro. Todas las bandas haitianas tienen un arsenal. El Estado tiene el monopolio de la violencia. De la fuerza total. O sea, un Estado que no tenga el control de la fuerza no es Estado. Cuando Estados Unidos quiso terminar con figuras tan importantes como Osama Bin Laden, Muammar Gaddafi, Saddam Hussein, lo hicieron. Sí. Tú me vas a decir a mí que no van a poder con un marco mío llamado Jimmy Cerricel en Haití, que anda haciendo TikTok y redes sociales. Eso es una creación. Además... Anden Bermuda y Calicito. No, eso es una creación. Jimmy Cerricel a Trujillo no le duraba 24 horas. 24 horas no le duraba a Trujillo. Porque Trujillo sabía que el desorden haitiano afectaba a la frontera dominico-haitiana. Por eso es que le temían tanto. Y el propio Estenio Vicente, después de la matanza, terminan en un monto de $525,000. ¿Producto de qué? De ese esfuerzo geopolítico y diplomático que hace el presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, que dice, no, hay que pagar esa indemnización. Y terminaron pagándole $30 por cabeza afectada. ¿Tú sabes cuánto le llegó a los verdaderos afectados? Porque los haitianos son sádicos, menos de 3 centavos de dólares. Yeah. Haití está secuestrado hoy por un capital que no reconoce que la fundación de ese estado en el 1 de enero del 804 fue gracias a la revolución de los negros. Pero en Haití lo menos que ha gobernado nunca han sido los negros. Siempre ha sido secuestrado por una cúpula mulata y blanca de capitales exteriores. Y hoy no es la diferencia. Bueno. Mire, a mí, o sea, usted ha dicho, han entrado.
Pero yéndonos a la historia de la presencia haitiana en el país, ¿usted no piensa que hay que ver que la presencia haitiana fue auspiciada por gobiernos dominicanos? Primero a través de la industria azucarera. Aquí se hicieron negocios de gobierno a gobierno para traer al país grandes camiones haitianos para la industria azucarera. Y luego, después que se convirtió en la espina dorsal de la economía, era con presencia haitiana, auspiciada por los gobiernos de este país. Venían en Catarey. En Catarey full, para los batalles. Se diseñaron los batalles para que tuviera esa presencia ahí. Eso es una iniciativa dominicana. Y luego, después que se cae esa industria azucarera, ¿qué ha ido pasando? Que sectores industriales, desde el turismo, la construcción, la agricultura. El actual ministro de este gobierno ha dicho que él necesita tener cientos de haitianos para poder producir. Entonces, no es que los haitianos han venido, aquí los haitianos han sido auspiciados. Aquí hay familias y empresarios que mandan a buscar a haitianos que inmigración lo ha votado para allá y pagan 15, 20 mil y 30 mil pesos para tenerlo en el país. Entonces, me gustaría que usted como historiador también vea ese enfoque de los orígenes de la presencia masiva haitiana. De los traidores de la patria, dígalo. Es que de eso que usted establece, habló Juan Pablo Duarte. Yo le he dicho a la gente, si ustedes quieren comprender el problema haitiano, lean a Duarte. Busquen el ideario de Duarte. Duarte habló de los traidores. Y Duarte habló también de la identidad nacional. Y no hay problema. Yo siempre he dicho, ustedes saben que la República Dominicana y Haití en el 2025 no tienen un tratado de libre comercio. Nosotros no tenemos tratado de libre comercio con Haití. Nuestro flujo comercial es prácticamente 99-1, 98-2, 95-5. Por cada $100 de transacciones fronterizas, Haití representa el mayor mercado económico para la República Dominicana en efectivo. O sea, de intercambio rápido. Pero por cada $100 de transacción, los haitianos nos venden a nosotros $2 y nosotros 98. Es verdad que es un gran mercado. Y no había problema en hacer un tratado de libre comercio o en hacer un programa de mano de obra temporal y circular. El problema está en que los haitianos, después que María Luisa, la esposa de Henry Christophe, el carnicero del degüello de Moca, dijo antes de morir que hasta que el último haitiano esté con vida habrá esperanza de conquistar la parte oriental de la isla. El problema con nosotros y los haitianos no es un tema de color, es un tema de identidad de territorio y la demografía va a dirigir la historia de los pueblos. La mujer dominicana cuando le va bien tiene 1 y 2 muchachos, porque ahora la mujer dominicana se ha dedicado a maestría, a doctorado, a PhD. Y ahora hay una corriente dominicana muy peligrosa de mujeres de estar criando perros y gatos como mascotas y hijos. La haitiana cuando le va mal tiene 8 muchachos. Entonces, ¿cómo tú vas a resolver el tema de que a futuro en un lugar nacieron 800 haitianos y 20 dominicanos? En geopolítica, y Aguaviva habló de eso en el principio, hay un acuerdo internacional no escrito que dice que la ocupación del territorio es parte de un tratado internacional. Y ahí vamos a entrar cuando regresemos de la pausa, porque Freddy también tiene una teoría importante y la ha expresado en más de una ocasión. ¿Por qué República Dominicana no da un paso primero antes que los haitianos? Vamos a la pausa. Continuamos con este su espacio En Contexto. Agradecido de que ustedes continúen allí con nosotros en este programazo que tenemos el día de hoy aquí con Janel Ferreras, quien está dando cátedra con nosotros aquí. Mire, Janel, hay un tema que recientemente, a propósito de Haití, vimos con muy buenos ojos, que fue la reunión de los expresidentes con el presidente Luis Abinader a propósito del tema haitiano, donde se dio a conocer que se hablaba de los temas de seguridad en la frontera, del plan estratégico que tiene República Dominicana. ¿Existe realmente un plan estratégico para ponerle frente al problema haitiano? ¿Es una anestesia que nos están poniendo? ¿Cómo usted vio esa reunión? Esa reunión es positiva. Siempre que los presidentes de la República en el ejercicio y los expresidentes se reúnan, sobre todo en un país que siempre ha mantenido divisiones, es muy positiva. Yo pienso que hay que saludar esa visión del presidente de la República y también colocar dentro de esas felicitaciones al expresidente Leonel Fernández, a Danilo Medina y a Hipólito Mejía, que fueron parte del proceso de reunión. Eso es un paso fundamental. La sociedad dominicana necesita unidad.
Y yo pienso que para resolver el tema haitiano de la forma más suave posible es necesaria la unidad del pueblo dominicano. Y hoy la unidad está un poco afectada producto de las simpatías y ese fervor interno que nosotros hemos heredado tanto de la pelota como de la política. Esa posición yo la veo saludable. Yo creo que es importante seguir fomentando los espacios de diálogo, pero no solamente que se queden en la reunión, sino que los actores que están detrás de esos líderes también se vean como parte de un problema a resolver. Porque hay que decirle algo a los demócratas. El último dictador que tuvimos dejó el tema resuelto, lo que significa que el problema haitiano es un problema de la democracia. Y eso es grave. Si el problema lo que era la democracia y el último dictador lo resolvió, nosotros vamos a volver entonces a una dictadura sin darnos cuenta. Bueno. Bueno, tú introdujiste a Freddy que tenía... Sí, tienes una teoría importante, Freddy. No, lo que pasa es que en términos de lo que emulemos a Israel. ¿Cómo? El tema de la geopolítica, nosotros estamos la única isla en el mundo que tiene una situación como Nadie más. Nadie más. Entonces, se hace complicado la adopción de soluciones que no sean radicales, porque sencillamente tenemos una invasión pacífica, eso va creciendo como la espuma y es permanente el crecimiento de esta revolución. Entonces, nosotros necesitamos buscar acciones preventivas. Esperamos que nos explote en la cara, de repente amanezcamos y tenemos 2.000 degollados. O nosotros estamos en capacidad de prepararnos para enfrentar cualquier tipo de soluciones, pero también actuando de manera preventiva. Vamos nosotros a hacerlo, poner en movimiento la historia. Mira, es que es muy complejo. Realmente es muy complejo porque realmente la sociedad dominicana tiene una condición dual. El pueblo dominicano, desde la llegada de Colón, desde la fundación de la Isabela en 1496, nosotros hemos sido un pueblo pacífico, Agua Viva. Y no es herencia solamente taína. Cuando Colón llega, que crea el primer asentamiento, que es la Isabela, porque el fuerte de la Navidad fue un accidente de un grumete, que también es mentira, no era la Niña, la Pinta y la Santa María. Tenemos una historia repleta de mentiras. La Santa María era la gallega, una caravera y 2 naos, y una se encalla en las costas del Cacicazgo de Marién, producto de ese piedrerío de la mar, y con un grumete, diría yo, poniendo mano donde no tiene que ponerle, destruye la embarcación La Gallega, y luego Colón retorna y deja 39 marineros, y los aborígenes de Marién lo matan y le dejan los pies afuera, creyendo de que esa deidad del cielo lo iba a revivir. Pero de esa época hasta la fecha, nosotros hemos sido un pueblo pacífico. Lo único es que también tenemos una doble condición, somos valientes. Esa vaina de que los haitianos no mataron a un soldado en la frontera y que hoy no hay X cantidad de haitianos ejecutados en la misma frontera, demuestra que nosotros somos un pueblo pacífico, pero es hasta un punto. Es hasta un punto. Y los haitianos están haciendo cada momento una haitianada. Y la conectamos. Matan un familiar de Soto Jiménez en la frontera norte. Así es. Matan un hacendado de San José de Ocoa en Pedernales. Matan un guardia ayer en la frontera. Asesinan una familia completa en Atomayor. Matan una señora en Constanza. Un paciente haitiano se mete la mano en los pantalones y le tira materia fecal a un médico en el hospital. Pero un soldado haitiano, que yo no sé cómo diablos una empresa dominicana le coloca escopetas a la seguridad privada en manos de haitianos, le soba la escopeta a un dominicano para hacerle un llamado preventivo. O sea, los haitianos se están dando pinceladas de una haitianada. Cuando los dominicanos respondan, no habrá ni Fuerza Armada, ni Policía Nacional, ni puerto, ni aeropuerto, seguro para nadie. Y esa es la parte que yo quiero evitar haciendo lo que yo he dicho, una revolución cultural. ¿Cómo se resuelve eso? Es que nosotros tenemos que volver a Duarte, obligado. Nosotros tenemos que conocer qué fue que le dio origen a la sociedad dominicana. ¿Por qué Juan Pablo Duarte le dijo a María Trinidad Sánchez y a Concepción Bona, colócale la cruz blanca a esa bandera? La primera bandera dominicana es una bandera redentora. Es mentira que el azul representa esto y el blanco aquello. Eso es mentira. La verdad es que Duarte toma la bandera haitiana y le coloca la cruz blanca en el centro. Por eso era que la primera bandera dominicana tenía los colores iguales alineados arriba
igual es abajo. Y luego viene la extrapolación. Esa es la realidad. Pero ¿por qué Duarte habla del Dios Trino? ¿Cuál fue el versículo de la Biblia, nosotros que somos herencia judeocristiana, con que Duarte libera el pueblo dominicano? Juan 8:32. Y conoceréis la verdad. La verdad es que Duarte nos fundó a nosotros con la verdad. Mientras los haitianos andan ocultándose, con el pacto de Bois Caimán, que es la otra diferencia. Duarte habla de la Trinidad de Dios. No es fortuito que sea trinitaria. Trinitaria significaba Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La gran misión de los dominicanos es que en todos los parques importantes de la sociedad dominicana había una trilogía, había una capitanía, había una alcaldía y había una iglesia. Esa es la realidad. Esa es la gran herencia española en el territorio dominicano. Pero además, antes de esa fecha histórica que para mí fue catastrófica, esa decisión de Antonio de Osorio en el 1605-1606, ¿qué era la República Dominicana? Éramos 4 provincias en el sur, 5 en el norte y 2 en el este. Santa Cruz del Ceibo y Güey en el este. Asua de Compostela, San Juan de la Maguana, Neiva y La Yaguana en el sur. La Vega Real, que fue la primera alcaldía de la República. Santiago de los Caballeros, Montecristi, Puerto Plata y Vallajá. Eso éramos nosotros. Entonces, ¿cómo nosotros vamos ahora a desconocer la historia? No sabemos quién es Duarte, quién es Mella, quién es Luperón, quiénes fueron las mujeres llamadas las comunicadas. Hay que decirle a la mujer dominicana que solamente está atenta a ese modelo de comunicación real, que para mí es deprimente, porque ahora la mujer dominicana persigue los siguientes modelos a seguir. Mami King, Mami Jordan, la más dol, la más viral, la sicaria, la demente. Coño, pero no saben quién es María Trinidad Sánchez, Concesión Bona, no saben quién fue José Fabrea. No, nada. María José Fabreas. La mujer dominicana en la época de la independencia, ¿tú sabes cómo le llamaban? Le llamaban las comunicadas. ¿Tú sabes por qué? Porque la mujer dominicana empezó a prestar su parte íntima para esconder mensajes de los trinitarios, para que de un punto A a un punto B los trinitarios pudieran comunicarse. Pero ¿cómo tú en el 2025 vas a decir en televisión nacional que nuestro problema con las haitianas es porque no son tan bellas como las venezolanas? Un comunicador. Eso es grave. Entonces, los haitianos han penetrado en esta ocasión por una sencilla razón. La juventud dominicana está degradada a su máxima profundidad. Los dominicanos están echando carreras hacia de noviembre. Si tú hablas con dominicanos, normal del barrio, en la jerga, tú te das cuenta que estamos mal. Sí. Dame la luz. Pero además, en la triangulación social a partir del 1960 hasta la fecha, y Aguaviva sabe bien lo que voy a decir, en el pasado, la juventud y la niñez dominicana veían en el deportista y en el artista un modelo a seguir. Sí. Ahora el artista y el deportista ve el del barrio como modelo y utiliza en Grandes Ligas la jerga. Por eso yo he visto dominicanos que son exitosos en Grandes Ligas, que cuando dan un honrón, celebran esa acción deportiva con los ademanes del muecadán del barrio de la 42, que es el monumento más perfecto al arrebato de droga. Coño, nos estamos viviendo locos. Sí. Yo tengo una pregunta, porque los enfoques tuyos son con mucha altura, pero hay una parte en esta reorganización global, en la división de los 7, más el bridge, etcétera, lo que viene ahora. ¿Por qué, si usted mismo decía ahorita y muchos coinciden, Haití es el mercado más importante que tiene la República Dominicana porque es un mercado diario? Y aquí hay un empresariado, señores, multimillonario, que en esas relaciones bilaterales de comercio, usted nada más ve camiones y camiones para Dajabón, para el sur, para Haití. Hay mucho dinero en esa relación. Pero tenemos entonces una clase de constructores, grandes constructoras, que tienen a los haitianos ahí trabajando porque le baja el costo de lo que hacen. O sea, hay dinero. Usted mismo dijo ahorita que en las grandes remesadoras, tú sabes, ya aquí las remesadoras han tenido que meter a traductores haitianos y haitianos para recibir el flujo de los haitianos que envían y reciben. Entonces, hay una economía en la agricultura, en el turismo y hasta en los ayuntamientos. Andan los haitianos recogiendo los camiones también. O sea, aquí hay una realidad tangible que no la podemos soslayar. Ahora bien, ¿qué sería lo mejor
en un mundo que se organiza, en vez de promover violencia, que hay gente que está interesado en la violencia, ¿por qué no promovemos las buenas negociaciones y que el país nada más tenga aquí los que necesita para emplearlo? Y que los demás lo lleven a Haití, pero que aquí hay un negocio en la frontera. Aquí hay sectores civiles, militares, que se están haciendo millonarios con ese tráfico. Entonces, vamos a poner la cosa en contexto. ¿Lo necesitamos o no? Sí, lo necesitamos. Porque aquí hasta la yuca... No lo necesitamos. Sí, en agricultura se está necesitando. No te equivocas. Pregúntale al Inver entonces. Hay dominicanos. Es un traidor a la patria. Mira, lo que pasa es que aquí hay una construcción comunicacional interesante. Lo primero es que para nosotros hacer un pacto, con Haití no, con quien sea, tenemos que conocer la realidad cultural de los pueblos. En geopolítica, si yo voy a hacer un intercambio comercial, por ejemplo, con el Reino de Marruecos, es muy probable que cuando el rey venga a la República Dominicana, a través de un proceso de investigación, yo pregunte, a través de la misión diplomática, cuál es la bandera nacional de Marruecos. ¿Cuál es la introducción de ellos en un almuerzo? Independientemente de que tú le prepares un concón con habichuela al rey, tú tienes que tenerle como periferia las cosas que él por su costumbre consume. Lo primero que nosotros aquí no sabemos, ¿qué es Haití? Haití, en toda su historia, nunca se ha manejado con democracia. La democracia es un modelo político de gente civilizada, porque la democracia establece que a través de un proceso de elecciones colectivas, usted respeta al que sale. En Haití, más del 80% de los que han gobernado terminan muertos o decapitados. No reconocen la democracia. Haití ha tenido su mayor esplendor bajo monarquías y dictaduras. Por eso, escucha bien, cuando Jean de Salines logra la independencia el 1 de enero de 1804, lo primero que hace su mano derecha y su mano izquierda, me refiero al mulato millonario Alexandre Petion y Henri Christophe, fue que lo mataron en 24 meses. Pero hay otro detalle. Duarte habla de la Trinitaria y yo hago referencia a la Trinidad de Dios. ¿Tú sabes cuál fue el pacto de los haitianos? El pacto de Bois Caimán. 14 de agosto del 1791. Amparado en Loloase, Esidi Dantó, Esidi Fredá, un Balagrí, un Batalá. Es que no nos parecemos. Claro que pero que el padre de la patria haitiana, Jean de Salines, dicen los haitianos que logra resistir los disparos y los machetes en la revolución, montado en Candelo de la Fronté, mientras Duarte habla de ¿qué? De Trinidad de Dios. El gran aporte de Juan Pablo Duarte a la dominicanidad es el perdón. Por eso termina, y no quiero decir una mala palabra porque no es mi misión en televisión, pero esto termina malogrado en Venezuela, porque tenemos una tragedia de origen. Nosotros no reconocemos las personas que le han brindado a la sociedad dominicana sus mejores aportes. Así es. Pero yo no puedo hoy decir de que nosotros dependemos de Haití. ¿Tú sabes por qué? Porque si Haití es que construye, en Haití hay destrucción. Si Haití es que siembra la tierra, en Haití no hay agricultura. Si en Haití hay que proyectos turísticos, en Haití no hay turismo. Entonces, hoy nosotros tenemos una desgracia. La construcción del marketing estratégico está suplantando la juventud dominicana, la está colocando en un sistema de riesgo de dembow, vicios y drogas, mientras los haitianos están poco a poco recuperando el territorio. Janel. Lo único que nos salva de Haití, lo único, yo no hablo de violencia, es una revolución cultural que se logra a través de la educación en primera etapa para evitar lo otro. Janel, para ir recogiendo, porque en televisión el tiempo es un tirano, el gobierno de Luis Abinader ha propuesto 15 medidas para combatir el problema haitiano. Se habla del tema de las parturientes haitianas, de intervención y deportación. Se habla de fortalecer la frontera, 1.500 nuevos soldados, etcétera. Todos conocemos las 15 medidas. Esto no detiene un poco el tema de la invasión pacífica que tienen los haitianos con nosotros. Y si eso no lo detiene, entonces, ¿qué hacer? Más allá de volver a Duarte. Cuando tú has señalado precisamente que la juventud no ha vuelto a Duarte. Está en Dembow, está en Rochi, está en La Perversa, está en, ¿cómo se llama la otra? La que usted señaló, Mami King, que yo quién. Entonces, ¿qué hacer para poder salir de este atolladero? Especialmente, como también usted señala, que próximamente los haitianos harán una haitianada.
Yo pienso que la solución debe ser la cohesión social. Yo no creo, Janel Ferrera no cree que la democracia resuelve el problema. Y me duele decirlo. O sea, que a plomo la vaina. No, a plomo no. Yo no me refiero a plomo. Una revolución cultural no es a plomo. Aquí no puede inscribirse un solo niño haitiano hasta que los dominicanos estén sentados en las escuelas públicas. ¿Qué tal? Sí. Si yo fuera el responsable, reitero, escucha bien. Yo no inscribo hasta que el último dominicano no esté sentado con butaca, no puede haber un haitiano sentado. Y no un haitiano ni ningún extranjero, pero sobre todo un haitiano. Porque nuestras batallas patrióticas son con Haití, no son con Venezuela, no son con Colombia, no son con Chile. La primera batalla dominicana sobre la independencia se llama la batalla Fuente del Rodeo, en mi heroica provincia de Bauruco. La segunda, Cabeza de las Marías. La tercera, 19 de marzo. La batalla 30 de marzo de Cambronal, los Memizos, la batalla del Tortuguero. Entonces, ¿cómo tú vas a decirme a mí que en una escuela en la Sierra de Neiva tú vas a tener 45 haitianos sentados y 5 dominicanos? Eso es un crimen. Entonces, eso no es un tema de gobierno, eso no es un tema de partido, eso no es un tema de liderazgo, es un tema de empoderamiento social. Y yo sé que en cualquier momento alguien va a aglutinar el pensamiento de Duarte y le va a dar una respuesta al tema haitiano. Eso se resuelve con una política de cultura real, que a nosotros no nos duela, porque va a llegar el momento donde ustedes que están aquí sentados haciendo televisión no van a poder sentarse. Porque los haitianos son expertos en prohibirlo todo. Cuando Duarte se va a estudiar, ¿tú sabes por qué Duarte se fue? Porque los haitianos cerraron la universidad. Y gracias a Dios que se fue. Entonces, la mejor manera de defender la República Dominicana es conocer la historia. Y hoy, lo que menos conocemos nosotros es la historia. Lamentablemente. Bueno. Como experto que eres en los temas de la historia, ¿has podido tú visualizar un momentum específico que tú puedas decir por cronología? Tú dices, bueno, estamos a punto. Tú acabas de hablar de cada 100 años está aconteciendo un hecho de esta naturaleza. ¿Qué tiempo tú puedes visualizar así una tentativa de, bueno, aquí en menos de 10 años, de 3 años, de 50 años, ¿en qué tiempo tú prevés que puede haber una haitianada? Mira, si nosotros seguimos con el rumbo que llevamos, las elecciones del 2028 corren peligro. ¿Del 28? Sí, corren peligro. ¿Por qué? Porque la sociedad dominicana está muy harta de los haitianos. Y todos los días los haitianos aprietan más la tuerca. Pero, ¿para qué? Todos los días hay menos espacio para los dominicanos. Cuando usted va a un resort de Bávaro, por decirle la principal zona turística de la República, usted resulta que el que le da la bienvenida en el lobby es un haitiano. Pero el que está adecuando amenizar la piscina es un haitiano. Entonces eso se siente mal. Cuando el turismo llega, que el turismo ve a un haitiano en condiciones de dominicano, eso molesta. Pero cuando usted llega al aeropuerto José Francisco Peña Gómez de las Américas, como yo lo vi hace más de 2 meses, en la entrada del aeropuerto yo vi a un haitiano que se quitó los tenis y luego se quita la media y empieza a darse en un dedo. Eso no es una cultura dominicana. Nosotros tenemos otra formación. El dominicano le da vergüenza hasta desnudarse. El haitiano en un cuadrante, en una esquina está la mujer cocinando, en otra esquina está el niño defecando, en la otra esquina está la tía haciendo relaciones sexuales y eso es normal en ellos, pero nosotros no. Entonces, cuando Balaguer se refería a que la República Dominicana no puede llenar sus calles de grajo y de vudú, se refería a esas conductas. Y no es que uno sea anti-haitiano, repito, es que nosotros venimos del pacto trinitario de herencia judeocristiana y los haitianos del pacto de Bois Caimán de los Loaces africanos. Janel, puntualmente, y con esto despedimos el programa de hoy, cuando señalas que en el 2028 las elecciones peligran, puntualmente, ¿a qué te refieres? ¿Habrá una revolución? ¿Pasará lo mismo del 37? ¿Qué será lo que va a pasar en República Dominicana? Si los haitianos siguen tomando terreno, como lo están tomando, los haitianos van a hacer una haitianada y los dominicanos se van a defender. Este es un pueblo pacífico, pero valiente. Bueno, con esto terminamos el programa de hoy de En Contexto. Este programazo que usted mañana podrá conseguir tempranito, a primera hora, como el podcast más visto de República Dominicana. Gracias a Janel Ferreras. De verdad que ha sido un privilegio compartir con usted. Excelente. Gracias a los compañeros Marino Alcántara, ¿verdad? Y don Freddy Aguasviva. Y vamos a despedir el programa de hoy como siempre lo hace el doctor Imar Reyes, pidiéndole a Dios Todopoderoso que bendiga a cada hogar de la República Dominicana, especialmente a usted que nos ve cada día. Buenas noches.